¿Sabías que el bruxismo dental y la columna se pueden mejorar con unas plantillas ortopédicas? Buen día, si sos uno de estos pacientes, quédate hasta el final, así te cuento todo. Buen día, soy la doctora. Hola, Saret. Voy a ir saludando a los que se van agregando. Soy la doctora Narváez, odontóloga del Centro Médico Elordi CENIC, ¿sí? De Neuquén Capital, de Elordi esquina Salta, ¿sí? Hoy tenemos un vivo con la licenciada Natalia Aiello, ¿sí? Perteneciente al staff de Mesopié. Hola, Lady Pascual Antonio. Ella es licenciada kinesiológica, ¿sí? Se especializa en la parte de plantillas, ¿sí? ¿Por qué es importante odontología con la parte de las plantillas? Nosotros sabemos que trabajamos con todo lo que es el bruxismo. El bruxismo es el apretamiento de los músculos, ¿sí? Masticatorios, ¿sí? Que al presionar producen el rechinamiento de los dientes. Una mala postura del nivel de los dientes produce una afección a nivel de la columna, ¿sí? Y esta afección de la columna puede venir también de una mala postura plantal. Por eso es importante la combinación de las plantillas con odontología. Acá es donde se suman la parte de las plantillas, ¿sí? ¿Qué es lo que me da la plantilla? Me da la plantilla una buena postura, ¿sí? Me ayuda a una correcta distribución del peso del cuerpo, así no se afecta tanto la columna, y la columna evita de la compresión de los músculos, o la nexopié, o la natil, y así evitamos también la mayor contractura y el bruxismo dental. Recuerden que el bruxismo dental, uno de los orígenes es la columna. Esclerosis, lordosis, una rectificada, pie plano. Si tenés algo así, consulta al kinesiólogo. A ver, pregúntale a ellos si hace falta que coloquemos plantillas para reducir el bruxismo. Nosotros trabajamos con placa de relajación dental, ¿sí? Recuerden que las placas de relajación del bruxismo, tanto en trastornos temporomandibular, ruidos, chasquidos, zumbidos, ¿sí? Trabajamos niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Trabajamos una terapia complementaria, ¿sí? Multidisciplinaria. Nosotros trabajamos a partir de... Es más relajante nuestra terapia, ¿sí? Utilizando diferentes métodos, ayudamos a aliviar el dolor, los bruxismos, ruidos, dolores musculares, ¿sí? A partir de un tratamiento multidisciplinario. Por eso entran acá también la parte de las plantillas, ¿sí? Hay una interconexión entre lo que es la mandíbula y lo que es la columna. Por eso es importante tener una buena comodidad para caminar. El que camina mucho, que está mucho tiempo sentado también. Hay que reducir, con esto reducimos los efectos negativos del bruxismo, ¿sí? Ahora vamos a ir escuchando el video que nos mandó Nati para que veamos que acá en Neuquén también tenemos la posibilidad de hacernos plantillas, ¿sí? Queda acá bien cerca, en la calle Palacios 525, teléfono 299-531-7000. Después yo los voy a compartir y les voy a dejar toda la info en los respectivos canales, ¿sí? Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en canal de YouTube, ¿sí? Ya en los próximos meses estamos felices porque estamos cumpliendo ya un año de vivos, todo lo que es bruxismo, y tenemos más temática todavía, nos falta todavía. Volvemos a repetir biodecodificación, tenemos la parte farmacológica también, tenemos la parte de psicología también, tenemos inteligencia artificial también, tenemos montones de cosas. Y recuerden el club de referidos, pacientes que nos refieren 3 pacientes entran en un sorteo. El sorteo es el último día de agosto, ¿sí? El segundo sorteo. Ahora les comparto el video que mandó Nati, ¿sí? Vamos a ir dando vueltas las cámaras. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Soy Nati Aiello, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, RPGista, estudiante de ortopedia también. Y bueno, estamos en un vivo con Mariela Narváez, que es odontóloga, y la idea era mostrar un poco lo que hacemos en el consultorio y qué relación tiene con el bruxismo, sobre todo, digamos, la relación que tiene la postura con ello. Así que le voy a mostrar el consultorio. Nosotros trabajamos acá, hacemos una
una evaluación general del paciente, ¿sí? Hacemos la parte de la baropodometría digital, que es un sensor que mide presiones. Después lo evaluamos al paciente en camilla, ¿sí? En descarga, sobre todo, donde evaluamos qué tipo de pie tiene el paciente sin compensación. Eso es re importante. Si hay dolor, si hay limitación del movimiento, si hay un alus rigidus, o sea, todas esas cuestiones, también si hay una pierna más corta que la otra, se evalúan en camilla. Una vez que pasamos de la camilla, lo colocamos parado al paciente para evaluarlo con el peso de su propio cuerpo y ver cuál es su postura real, digamos, en hiperestación. Después tenemos el Podocard 2D, que es donde hacemos la impresión digital, digamos, del pie del paciente, que sale en tamaño real, ¿sí? Eso también nos da la medida exacta del pie del paciente, nos marca distintos colores también donde nos hace referencia a las distintas presiones que tiene el paciente en ese momento, ¿sí? Donde hace hiperpresión en la pisada. Y después lo importante que siempre digo yo, que es evaluar la actividad que hace el paciente, ¿sí? Entonces filmamos al paciente en movimiento de acuerdo a la actividad que hace. No a todos los pacientes lo hacemos porque generalmente al paciente que hace running o al paciente que hace trekking o al paciente que en determinado movimiento durante la marcha le duele el pie y demás, entonces para hilar fino, digamos, y ver qué tipo de movilidad tiene el paciente, lo filmamos en la cinta con cámara lenta. Y después vamos a mostrar un video, porque hoy, por ejemplo, tuvimos un caso interesante de una paciente con una flexión muy notoria de tronco, entonces, por ende, daba mucho dolor en el cuádriceps. Bueno, son muchas cuestiones que vamos viendo, entonces la idea es ver al paciente en movimiento para analizar qué músculos, sobre todo. Bueno, esto es lo que nos compartió la licenciada Natalia Aiello. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, comiencen a trabajar en ustedes una buena cavidad bucal, una salud bucodental, una buena postura. Recuerden que beneficia principalmente todo lo que es la columna vertebral, ¿sí? Y evita los dolores de espalda. Les recuerdo, el próximo viernes tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a ver si este fin de semana se van a ir enterando, ¿sí? El lunes les vamos a estar confirmando el tema del día viernes. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, tomen acción, no esperen que les duela la espalda, ¿sí? Consulten a la licenciada, la doctora Aiello, ¿sí? En la calle Palacios 525, 299-531-7000, ¿sí? Y placas dentales, la combinación ideal, ¿sí? Los esperamos el próximo viernes para otro video. Muchísimas gracias.